forma de noción lo que son los metales, los aisladores, los semiconductores. Vamos a hacer énfasis en la parte de la semiconducción, ¿sí? Y se ha hecho una breve explicación acerca de la banda de conducción. La banda de conducción en los metales, ¿sí? La banda de conducción en los aisladores y la banda de conducción en los semiconductores. Simplemente esto es para enganchar en el nuevo tema, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos un metal, les hago recuerdo simplemente, cuando tenemos un metal, entre la banda de conducción y la banda de valencia no hay ninguna barrera. No hay ninguna barrera de tal manera que los electrones, como en este caso, pueden pasar de un lugar a otro. Es como una carretera que les había contado, que está dividida por una pintura. Entonces los electrones pueden pasar tranquilamente, no hay ninguna barrera. Cuando hablamos de aisladores, no solamente hay una barrera, ¿no? Sino que, digamos que esta es la carretera, hay un canal aquí. Y la brecha de una línea y la otra, que la banda de valencia y la banda de conducción, este espacio es muy grande, de tal manera que los electrones ni siquiera pueden saltar aquí porque se caen al hueco y desaparecen. Esa es la idea básica de la brecha energética que existe entre la banda de conducción y la banda de valencia, y esto genera aislador, porque ningún electrón de valencia logra saltar para llegar al otro lado. Por ejemplo, dato de tabla, esto ustedes ya lo tienen. Esa brecha en un aislador, más o menos una media, es de 10 electronvolts. ¿Sí? Y el equivalente a la energía de Fermi, la constante de Boltzmann por la temperatura, eso aproximadamente genera 0.025 electronvolts. Nada comparado con esto para que pueda saltar, ¿no es cierto? Por eso este material se llama semiconductor. Ahora hablemos de este es un aislador, por si acaso, ¿no? Ahora vamos a hablar de un semiconductor. La distancia entre la banda de conducción y la banda esta es la banda de conducción y esta es la banda de valencia. Hay una brecha que es el equivalente de un electronvolt comparado contra los 10 de los aisladores, ¿sí? Entonces, esto es como pequeñas barreras que hay aquí. Y resulta de que los electrones, dependiendo del incentivo de la energía de un campo eléctrico, pueden acumular energía y saltar y venir a la banda de conducción. Pero eso ya depende de la ayudita que se le dé aquí con un campo magnético. ¿Sí? Bien, luego habíamos entrado al análisis de que si esta es la banda de valencia y esta es la banda de conducción, se puede poner donadores cerca de la banda de conducción. Se puede poner donadores cerca de la banda de conducción, de tal manera que la brecha se hace más pequeña porque de aquí los electrones donan y saltan y van a la banda de conducción. Véase el valor de la banda de donadores, más o menos es de 0.05 electronvolt, la distancia que hay aquí. ¿Sí? Entonces, a este tipo de semiconductores se lo conoce como un semiconductor con basura, entre comillas, ¿no? Basura, porque es una sustancia que se le pone. Esa sustancia cerca de la banda de conducción, la acción de poner elementos donadores, se dice de que el semiconductor está dopado. ¿Sí? Cuando está
cuando los donadores están cerca de la banda de conducción, todo este sistema se conoce como semiconductor tipo N. Tipo N. De la misma manera, en este caso, ahora cerca de la banda de valencia se colocan donadores, aceptadores, que aceptan electrones, y de aquí ellos saltan a la banda de conducción, como poniendo una escalera para pasar de un punto a otro. ¿Sí? Entonces, cuando los elementos de dopación están cerca de la banda de valencia, este semiconductor se dice que es del tipo P. Este conductor tipo P con, con sustancias cerca de la banda de conducción para efectos de donación. Los electrones cerca de la banda de conducción para hacer la donación define a un semiconductor tipo N, tipo P, tipo N. De aquí en adelante nosotros como ingenieros no le vamos a entrar al detalle que lo debemos conocer sí o sí, porque estoy haciendo una descripción analítica, no matemática. Estoy haciendo una descripción analítica, no matemática. Es como para una clase de un niño de kinder, ¿no es cierto? Sin números. Eso es lo que estoy haciendo primero. Cuando termine el material de explicar el mecanismo, voy a entrar con la parte matemática y eso ya es más abstracto, pero por lo menos hay que comprender qué es lo que estamos haciendo. Resumen. Elemento semiconductor tipo N con elementos donadores cerca de la banda de conducción. Elemento semiconductor del tipo P con sustancia cerca de la banda de valencia, cerca de la banda de valencia tipo P, cerca de la banda de conducción tipo N. ¿Y qué hacen los dos? Darle electrones para que se vayan por la línea de conducción. En ambos casos, la presencia de la basurita es para aumentar el flujo de electrones. Pero hay diferencias, ¿sí? Porque este electrón no va a saltar gratis allá, ni este allá. Se necesita la presencia de un campo eléctrico. Se necesita la presencia de un campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que hace este campo eléctrico? Este campo eléctrico lo que va a hacer es repeler los huecos, los positivos, y atraer los electrones. Pero genera energía potencial que les permite hacer saltar al electrón. Bueno, tampoco es muy grande lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del orden de un electrón volt. Ahora, en muchos dispositivos, el campo eléctrico lo tienen internamente. Lo tienen internamente, por eso se llama campo eléctrico integrado. Porque es un dispositivo que ya tiene un generador de campo eléctrico. Y además está regulado, no es cualquier valor de campo. Por otro lado, genera una diferencia de potencial, entonces genera un voltaje. Genera un voltaje. El campo atrae cargas eléctricas negativas, los electrones, genera flujo, genera corriente eléctrica. Muy bien. Ese fue el breve resumen de la última clase antes del examen. Vamos a continuar de aquí con la parte de descripción. Termino ese material y luego vuelvo a repetir, entramos con la parte matemática.
El siguiente paso va a ser vamos a utilizar un semiconductor tipo N y lo vamos a juntar con un semiconductor tipo P. Entonces vamos a tener un diodo, semiconductor tipo NP. Si es que yo junto N con P, vamos a formar un diodo. Si yo junto un P con un semiconductor N, entonces vamos a tener un diodo tipo PN. El otro sería NP. Hay ligeras variantes por la presencia de la dirección del campo. Posteriormente, para terminar el material, no hoy, vamos a utilizar un elemento P o PNP. Entonces ya es un triodo en vez de diodo, ¿no es cierto? Bien, entonces a continuación vamos a trabajar con una combinación tipo NP o PN. Yo voy a hacer una de ellas, ¿sí? Pero eso no implica que no exista la otra. Si yo hago la unión PN, indirectamente en forma obligada, ustedes completan la parte NP. NP. Enseguida entonces entramos a combinar los semiconductores. Si utilizo 2, diodo. Si utilizo 3, triodo. Bien. Repito, yo voy a hacer una de las combinaciones y queda de tarea con la misma calidad el otro. ¿Ok? Antes de pasar ya a formar dispositivos electrónicos o semiconductores, curiosidades hasta esta parte porque lo único que he hecho es un breve resumen de la última clase para enganchar a la clase de hoy. ¿Algún comentario? Humberto Beizaga, ¿está presente? Buenas tardes, ingeniero. Muy bien, porque tengo varios estudiantes que lo estoy detectando que solamente han dejado prendido el teléfono y están jugando fútbol en la calle. Ustedes no están así, ¿no? Ingeniero. Muy bien. Otra cosa que me llama la atención es que a las clases asiste la cantidad que ustedes ven ahí. No está mal. Al examen se duplica. Ni siquiera los conozco y no sé ni lo que harán porque ni son repitentes para decir saben algo, ¿no es cierto? Espero que hayan hecho algo en el examen, por supuesto. Muy bien. La asistencia no es responsabilidad personal. Ok, ahora vamos a pasar a hacer la respectiva interacción entre semiconductores, ¿ok? La clase de hoy es 29, ¿no? Aquí voy a anotar 29, 07, 20, 21. Okay. El material que desarrollamos hoy es la unión. Unión de dos semiconductores. Nosotros vamos a proponer la unión PI, es decir, un semiconductor con elemento dopado cerca de la banda de valencia, con un semiconductor dopado cerca de la banda de conducción. De esa manera nos tenemos que manejar. Entonces, si nosotros unimos dos, ¿qué generamos en primer principio? Generamos un diodo. Di de dos, ¿sí? Diodo. Pero, ¿qué es un diodo ahora? Es un dispositivo electrónico ahora. Es un dispositivo. Es un dispositivo.
Muy bien. Vamos a ir paso por paso. Por ejemplo, si unimos dos semiconductores, se forma un diodo. ¿Sí? Ahora, veamos las consecuencias, las implicaciones. Primero, genera una región adicional. Es decir, cuando se juntan ellos, que de entrada ya son 1, 2. ¿Cuántas regiones tiene un diodo? 1, 2. Pero al unirlos, además de las dos, genera una región adicional. Esta región se llama de agotamiento. Resumen. Un dispositivo diodo está compuesto por 3 partes. El semiconductor P, con todas sus características, el semiconductor N, y la interacción de ambos genera una región que se llama de agotamiento. En otras palabras, un diodo tiene 3 partes. ¿Sí? Entonces, la región tipo P, la región tipo P, José Calderón, ¿está presente? Sí, ingeniero. Ya me olvidé. ¿Qué significa un tipo P? Rápido. No, pues no vale leer. Sin copia. ¿Son de los aceptadores? No puedes. En el cerebro de un ingeniero no tiene que haber la palabra creo. Eso es para otras cosas. Son, dije, ingeniero. A ver, ¿qué es un semiconductor tipo P? Rápido. Son del tipo aceptador. Sí, pero ¿dónde? ¿Abajo o arriba? Abajo. ¿Y qué significa abajo? Tiene que hablar como ingeniero, pues dice, cerca de la banda de Valencia. ¿Ok? Tienen que leer un poco porque si no, el campo eléctrico se los va a llevar al infinito a todos ustedes. Porque tienen carga negativa. Muy bien, atentos. La región P, hablo de la primera, ¿no es cierto? Es igual a una región. Porque aquí hemos dicho que adicional, ¿no? Adicional, esta región. La otra es la región de agotamiento. Enseguida voy a explicar la parte técnica. Y la región N muy bien. Ahí están las 3 regiones. ¿Sí? Ahora voy a dibujar un esquema. Un esquemita. Y el esquema ustedes lo van a reforzar con averiguación en internet, ¿ya? Por ejemplo, con la línea roja, vamos a proponer que toda esta región es tipo P, un semiconductor tipo P,
Entonces, toda esta región la vamos a reconocer como el semiconductor tipo N. ¿Sí? Aquí, tipo P, hay elementos donadores cerca de la banda de conducción y aquí cerca de la banda de valencia y aquí cerca de la banda de conducción. Y la región de agotamiento está aquí. Solapa ambas regiones. Solapa ambas. Esta región nosotros vamos a llamar de agotamiento. Bien. Por otro lado, este dispositivo, porque ya es un dispositivo, es un diodo, tiene un campo eléctrico integrado. Voy a dibujar el sentido del campo. El diodo tiene un campo eléctrico integrado. David, ¿está presente? David. David, audio. ¿Nada? José Castro. José Castro. David, José y Jesús. Así que es un milagro, ¿no? David, José y Jesús están hechos bolsa. Prenden el micrófono y se van a dormir. Ni siquiera ponen el video para ver lo que estoy haciendo. Muy bien. A ver, ¿quién nos puede ayudar? Él recién está entrando, muy bien. Yo estoy terminando la clase y él recién entrando. Todo vale. A ver, ¿quién me ayuda? Ingeniero, no puede culpar, estoy conectado solamente que estaba conectado a una computadora de escritorio sin micrófono. Sí, yo te creo porque también soy mentiroso, no pasa nada, ¿ok? No, disculpe, ¿cuál era la pregunta que tenía? Tranquilo. Es que la pregunta era la siguiente. ¿Esta E qué significa en el dibujito? Campo eléctrico. Ajá. ¿Qué es un campo eléctrico? Campo eléctrico es el... Uy, el... Es el chapulín colorado, ¿no es cierto? Por 3 pesos, ¿qué es un campo eléctrico, hijo? Porque me están haciendo hablar al fósforo aquí. ¿Hiciste física 1 o 2 por si acaso? Sí, ingeniero. Seguro que la pasaste de noche, no te acuerdas nada. Sí, fue de noche. Ay. ¿Alguien me puede decir que es un campo eléctrico? Cualquiera. Una fuerza generada por una carga. Y yo soy Superman, ¿qué más quieres? Campo eléctrico, hijo, ¿cómo vas a confundir con una fuerza? Perdón, lo confundí con la fuerza de campo. No, Sí, lo ya me siento. di cuenta, ya me di cuenta. En la atracción y repulsión de cargas eléctrica, ingeniero. Oigan, ustedes que ven mucho Netflix o qué están haciendo en la vida ustedes. A ver, le voy a poner 50 en el examen final al que me diga que es un campo, pero de verdad, hasta contar 5. 4,
5, se aplazaron, ni regalándoles nota. Oiga, ¿qué pasa con ustedes? Ya, por si acaso yo les voy a decir que es un campo, ¿ok? No escriban, escuchen. Un campo es una región espacio-tiempo donde sucede una interacción eléctrica. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Se recomienda leer un poco sus apuntes y aprender lo mínimo. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que estoy utilizando es un campo eléctrico. Es una región espacio-tiempo donde sucede una interacción eléctrica. Pero eso no es cuántica. Es física 2, física 3. Y es integrado. ¿Por qué es integrado? Para que haga un barrido de cargas, para que polarice el sistema, ¿ok? Entonces, este campo eléctrico es una región espacio-tiempo donde sucede una interacción eléctrica. Muy bien, ese es el motivo de la presencia del campo. Ahora, ¿por qué es integrado? Por diseño. No es que nosotros le damos un campo. En el dispositivo ya se diseña la presencia de un campo por la diferencia de cargas. Ok. En este lugar, nosotros tenemos los iones positivos que se mueven hacia cualquier lugar. ¿Sí? Que están en movimiento. Y por supuesto aquí tenemos las cargas negativas, como si fueran moléculas de gas, ¿sí? Que están en movimiento. En este lugar, en la región de agotamiento, ya están más ordenaditas las cargas negativas, ¿sí? Están ordenaditas las cargas negativas. Y en este lugar, los huecos por los iones positivos. Los huecos por los iones positivos. Muy bien. Entonces aquí tenemos un diodo con una región P, con una región N y con una región de agotamiento. Ahora vamos a notar, ¿sí? En la región de agotamiento, esta de aquí, la región de agotamiento, como ven la figurita, se sobrepone ¿sí? Se sobrepone a ambos lados de los semiconductores PN, invade un lugar, invade el otro lugar. ¿Sí? Ahora, en este lado, por ejemplo, vamos a ver la interacción. Voy a trazar una línea para explicar brevemente la presencia del porqué del campo. Voy a dibujar un eje, el eje X, y en este sector la dirección del campo eléctrico, y por este otro lado también el eje X, ahí se ve en la figura, y en este lado voy a dibujar la diferencia de potencial. En ambos casos, aquí el campo está en función de X, como lo ven, y el potencial eléctrico está en función de X también, en ambos lados. Entonces, el campo eléctrico tiene valor gráfico de esta forma como estoy dibujando. ¿Sí? Entonces, esta es la forma como actúa el campo eléctrico en un diodo. Y
el voltaje, esto viene por aquí, sube y permanece de esta forma, ¿no? Esta es la relación que la voy a hacer así y esta es la función del potencial eléctrico. Y se puede observar que aquí llega a una altura donde se estabiliza. Esta alturita es un potencial V sub 0. Enseguida vamos a explicar la presencia de esto. Por supuesto que este punto es 0 y este punto es 0. Entonces, este tipo de actividad simultáneamente sucede en el interior de este diodito cuando está funcionando. ¿Sí? Cuando está funcionando. Ahora vamos con otros detalles. Por ejemplo, esto es potencial eléctrico. ¿Sí? Voy a escribir de todas maneras. Esto es un campo. Campo eléctrico. Esto de aquí. Y este es un potencial eléctrico. Un potencial eléctrico B. Listo. Se mide en voltios, por si acaso. Muy bien. Ahora, la descripción es la siguiente. Vamos a ir anotando algunos puntos. Del lado N, los electrones, del lado N, los electrones donadores, por si acaso. Los electrones donadores se mueven. ¿Sí? Se mueven hacia el lado P. Se mueven hacia el lado, voy a escribir. El lado P. Ok. Se mueven los electrones. Aquí en la figura se mueven en este sentido. ¿Sí? Se mueven en este sentido. Pero, ¿de dónde se mueven? De la región de agotamiento, no de aquí. De la región de agotamiento se mueven hacia el lado P. Los electrones. Y dejan huecos. Y dejan huecos, pero no son huecos, son iones positivos. Y estos son iones negativos, ¿sí? Entonces aquí decimos, se mueven hacia el lado P y dejan iones. Iones positivos, ¿no? Inmóviles. Resumen, de aquí sale un electrón y se va hacia este lado, ¿sí? Y queda un hueco quietito, como una huella en el piso, ¿sí? Eso lo estamos anotando aquí para que tengamos una idea cómo funciona el elemento semiconductor. Por otro lado, este es otro comentario, los huecos positivos, me refiero a estos, los huecos positivos, ¿sí? Del lado P, se mueven al lado N. Ahí está. Los huecos del lado P se mueven hacia el lado N. Y dejando iones. Dejando iones negativos. Dejando iones negativos. ¿Sí? Dejando iones negativos. Bien, eso sucede con los huecos que se pasan al otro lado, dejan iones en este lado, los que se pasan de aquí hacia este lado. Se está registrando por si acaso. Ahora,
lo importante, en la región de agotamiento, en esta región, ¿sí? Su nombre lo indica, se agotan. Se agotan, ¿qué cosa? Los portadores de carga móvil. Es decir, en la región de agotamiento, su nombre lo dice, se agotan los portadores de carga. Ahora, el campo integrado en función de X, más o menos es del orden de 10 a la 4 a 10 a la 6. Unidades pequeñitas, ¿no? De voltio por centímetro. Voltio por centímetro. Este es el valor medio. Atentos. El valor medio del campo eléctrico integrado. Aquí. ¿Sí? El valor medio del campo integrado oscila entre 10 a la 4 a 10 a la 6 unidades de campo eléctrico, que puede ser Newton Coulomb o simplemente volt centímetro. Eso ya es detalles de factores de conversión. Bien, ahora, ¿para qué? ¿Para qué hay campo, no? El campo limpia o barre todas las cargas, el campo limpia o barre todas las cargas fuera de la región. ¿Sí? Este campo de aquí lo que hace es limpiar estas cargas. ¿De dónde? De la región de agotamiento. La presencia de él hace. A unos repele y otros atrae, pero uno las bota por este lado y otro las bota al otro lado. Entonces, esa es la misión del campo. La misión del campo eléctrico es limpiar la zona de agotamiento, así sencillo. Esto implica que el campo en función a X, la presencia del campo genera. ¿Qué es lo que genera? Una barrera potencial. Una barrera potencial. Genera una barrera potencial, así como el efecto túnel. Una partícula pasa una barrera. Eso. Ahora esa barrerita es creada por el campo. Genera una barrera potencial. Y de ahí ya ustedes saben lo demás, ¿no es cierto? Cada vez que tengamos una barrera potencial, ¿qué es lo que podemos calcular? La probabilidad que los electrones puedan pasar esa barrera. Ahí está. Para eso está el campo eléctrico que en el interior del semiconductor del diodo genera una barrera potencial. ¿Sí? Ok. Una barrera potencial de valor B sub 0. Y ese B sub 0 es esta que les decía que iba a explicar. Ahí está. Este B sub 0 es creado por interacción con el campo eléctrico.
¿sí? Por si acaso les voy a escribir ese detallito, ¿sí? De teoría de campos, el campo eléctrico es igual a menos el operador por el potencial eléctrico. Entonces, esto se deben acordar de teoría de campos, ¿no es cierto? Este campo interacciona con la barrera potencial porque este es el potencial eléctrico, la función del potencial. Y este es el operador, un operador vectorial que no lo voy a abrir. Simplemente les estoy mostrando la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Esto luego lo vamos a usar aquí. Sin embargo, en este trabajo, el potencial, este que es el potencial eléctrico, se lo está representando con B sub 0, un valor fijo, porque es un valor integrado que tenemos ahí. También es un potencial integrado, por si acaso. Pero ¿por qué se genera? Por la relación campo eléctrico-potencial eléctrico. Teoría de campos. Ok. Bien. Muy bien. Ahora, este potencial eléctrico, ¿para qué? ¿No es cierto? Este de aquí. B sub 0, 2 puntos. ¿Qué hace el potencial y qué hace este potencial o para qué está? Este inicia el movimiento. Inicia el movimiento adicional. Inicia el movimiento adicional de huecos y electrones. Es decir, la diferencia de potencial inicia el movimiento de huecos, iones positivos, y electrones, iones negativos. Okay. A eso me refiero cuando se dice que este potencial eléctrico integrado inicia el movimiento adicional a lo que ellos hacen normalmente, ¿sí? Es decir, si aquí hay efecto de dopaje, de doble dopaje, y con el dopaje pasan electrones de un lado al otro, además el potencial eléctrico les ayuda. Además, por eso se escribe, inicia el movimiento adicional. ¿Sí? Entonces, cuando hay movimiento, entonces genera corrientes. ¿Sí? Cuando este inicia el movimiento adicional de electrones y de cargas positivas y cargas negativas, que genera corrientes. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora esto generan corrientes, pero este es un potencial externo. ¿Sí? Es un potencial externo. Eso enseguida lo vamos a ver en el esquema que voy a hacer. Bien, entonces el diodo PN
Su principal característica se caracteriza porque pasa corriente en una dirección. Listo. Esta es la característica principal del diodo PE. Al final, el dispositivo se utiliza porque tiene la propiedad de que genera corriente en una dirección. Ok. Un breve incremento para luego entrar en la parte de operativa numérica, ¿sí? B en función de X, el voltaje, ¿sí? Es un voltaje externo y está en forma directa. El voltaje es externo, por eso se lo dice, está en forma directa. Se aplica en el lado P. El potencial externo, directo, se aplica en el lado P. Y por eso se conoce como el efecto que genera una polarización directa. Cuando se aplica un potencial externo en forma directa al lado P, el evento se conoce como polarización directa. ¿Sí? Efectos. La polarización directa reduce la barrera. Casi a cero. Imagínense, ya los electrones no tienen que hacer efecto túnel. Conectamos esto, el potencial desaparece. Al desaparecer, los electrones aprovechan de pasar ya sin barrera. ¿Sí? Entonces, va a existir un paso considerable de E, de electrones. ¿Sí? Va a existir, si obviamos la barrera, aprovechan los electrones de pasar sin hacer efecto túnel. ¿Sí? También hay la inversa. ¿De qué estamos hablando? De la polarización, ¿no es cierto? También existe la inversa. Cuando se aplica, al aplicar al lado N. Cuando se conecta en forma inversa el potencial al lado N, se produce una polarización inversa. ¿Y qué significa una polarización inversa? ¿Sí? Que la barrera, entonces, la barrera crece.
implicando paso insignificante. De electrones. En otras palabras, cuando se conecta el potencial en el lado N, internamente en el diodo, crece una barrera potencial. ¿Sí? Una barrera, la barrera crece. Y si crece, ¿qué pasa? Hay un paso insignificante de electrones. ¿Por qué? Esto se somete a el efecto túnel, y en el efecto túnel no pasan todos. Entonces, ven el mecanismo, ¿no? Cuando conectamos nosotros un potencial al lado P, desaparece la barrera y pasan los electrones. Cuando conectamos el potencial en el lado N, la barrera crece, no pasa nadie. O estadísticamente pasan algunos electrones. Por eso hemos estudiado el efecto túnel. Y aquí estamos generando barrera, eliminando barrera, generamos, eliminamos. ¿Para qué? Para utilizarlo el dispositivo electrónico como un puente de electrones, ¿sí? Ponemos el puente, pasan los electrones. Levantamos el puente, no pasan los electrones. Eso significa polarización directa. La polarización directa. Aprovechan los electrones de pasar. La polarización inversa. Ya les ponen la barrera y ya tienen problemas los electrones. Más o menos ya se van dando cuenta de cómo el elemento diodo, con solo mover la polaridad, podemos tener flujo o no de electrones. ¿Y eso para qué sirve para un ingeniero electrónico? Como un switch. Como un switch cuántico. ¿Por qué? Porque aquí surge la barrera del efecto túnel. Y aquí eliminamos la barrera, entonces tenemos un elemento para poder regular que pasen o no pasen electrones. Imagínense la maravilla de material que es un diodito, ¿no es cierto? Y ustedes saben la historia posterior. Este mecanismo con ese tipo de funcionamiento es el causante de que nosotros tengamos toda la tecnología electrónica moderna. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuánto de corriente pasa? ¿No? Modo ideal, corriente ideal. En forma general voy a escribir, sin deducir, y es igual a I sub 0, paréntesis de E, elevado a la carga, a la diferencia de potencial, la constante de Boltzmann, la temperatura, menos 1. Esta es la corriente ideal que tienen los dioditos. El mecanismo ya se explicó fácilmente, ¿sí? Ahora vamos al epílogo, a la conclusión, ¿sí? Todo lo que he anotado les voy a dar para que puedan sacar foto, porque está un resumen que sería lo ideal. Ese resumen ustedes lo tienen que conocer para poder describir un diodito PN. Muy bien. En el caso de polarización directa, aquí vamos a escribir polarización directa. Ya estamos en la conclusión, ¿no? Vean lo que hemos escrito aquí, ¿no?
Cuando un potencial externo se conecta en forma directa en el lado P, se genera polarización directa y se reduce la barrera. Entonces, aprovechan los electrones de pasar. Eso vamos a dibujar. En este lado, ya voy a dibujar directamente el lado P y el lado E, directamente, ¿sí? Aquí tenemos sus cositas para conectar. Y vamos a dibujar un circuito sencillísimo. De esta manera. Aquí el lado positivo de un elemento regulador, ¿sí? De una fuente. Vamos a hablar, ¿sí? Y luego esto se conecta así. Por supuesto que este es el lado positivo, ustedes conocen mejor que yo, esto es negativo. Y esta es una fuente regulable. La fuente regulable creo que se le pone una flechita, ¿no es cierto? Así, una fuente regulable, donde aquí tenemos B en voltios. De esta manera, nosotros podemos decir de que se le suministra corriente, en este caso, al lado P. Entonces, tenemos un diodo conectado con polarización directa. ¿Por qué? Porque aquí se evita la barrera potencial, esto destruye la barrera potencial y los electrones pasan. Muy bien. Por ejemplo, este es el lado positivo y este es el lado negativo. Aquí vamos a dibujar, no del diodo, del potencial. Si este es el lado positivo del potencial y este es el lado negativo, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico se genera en este sentido. ¿Y eso qué hace? Este lado es positivo, entonces los electroncitos vienen por este lado. Los electroncitos se atraen hacia este lado y los huecos se repelen al otro lado. Pero hay gran flujo de electrones. Por eso se dice que esta es una polarización directa. Una breve gráfica de la corriente. De esta corriente vamos a graficar. Voy a tratar de hacer algo simpático. Bien, entonces aquí voy a simbolizar la corriente. Son corrientes pequeñísimas. En la guía está escrita con miliampere. Yo también lo voy a escribir así porque son corrientes pequeñas. Este gráfico lo tenemos aquí. Como si estuviéramos graficando esta función. ¿Sí? Y esto más o menos tiene este orden. Más o menos la gráfica de esta función. No estoy haciendo con valores, ¿sí? Estoy haciendo al tanteo simplemente, ¿no? Ahí, más o menos. Y en este lado está el voltaje. La diferencia del potencial, las unidades en volts. No en milivolts, en volts directamente, ¿sí? En la guía está escrita que la parte ya estable, el ancho, el valor de I sub 0, este valor de I sub 0 está ahí. Esto es I sub 0. Vamos a escribir así. Y más o menos el valor de I sub 0 lo voy a anotar aquí. Un estimado, ¿no es cierto?
está del orden de 20 microamperes, una cantidades pequeñitas. El valor este de aquí, generado de esta manera. Y en este sentido, está la polarización directa y por supuesto en este, la polarización inversa. Y aquí vamos a poner fin. Eso es todo culturalmente lo que debemos saber de un diodito o de la unión PN. Ahora, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ustedes tienen que reforzar. ¿Reforzar qué cosa? El dispositivo PN. Pero no se me salgan del tema, porque de este señor hay escritos 5 libros, solo de él, imagínense. Nosotros lo estamos viendo a nivel técnico cultural. Poder hablar, poder explicar. Porque si ustedes se entran a averiguar características de este diodo, sobre él hablan 5 libros, imagínense unas 5,000 páginas ahí. Y de entrada se pueden marear, a no ser que ya sean expertos en el tema. Pero en este curso, si yo le pregunto características de un diodo o de un dispositivo PN, me tiene que llegar hasta aquí. ¿Sí? Pero no va a ser copiar y pegar. Va a ser leer y comprender. Leer y comprender. Y eso va a ser fácil. ¿Por qué? Imagínense el examen final. Yo tengo los nombres aquí en pantalla y le pregunto, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, Daniel Navia, por ejemplo, ¿no? Cuénteme en qué consiste la polarización directa y me tiene que hablar detalles. Y si usted se baja de internet, no le va a entender. Si mira un libro, no le va a entender, porque aquí le estoy diciendo directo, concreto. ¿Sí? Este pequeño material que tienen hasta aquí es como un café tinto que no se puede tomar si no tienen que diluirlo para tomar. Hasta aquí llega el dispositivo PN. Repito, ¿qué deben hacer? Reforzar, pero sin salirse del tema. Sin salirse del tema. ¿Ok? Ahora les voy a dar para que puedan sacar foto, para que su apunte sea refinado. Por ejemplo, de aquí hasta aquí, sáquenle una foto o simplemente captura de pantalla. Esto para refinar lo que han hecho, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Foto. Ahora les voy a dar la segunda foto. Ok, la segunda foto, pero fíjense esto cómo viene, ¿no es cierto? Lo ideal hubiese sido ahí, digamos, ¿no? Porque esto sigue, pero ustedes en sus apuntes van a tenerlo. En la segunda foto entra hasta aquí. Y aquí está brevemente descrito, en forma compacta. Hasta aquí. De aquí hasta aquí. 1, 2, 3, foto. La última de esta hoja. Ahí. Esta foto viene de aquí hasta aquí, pero tienen algo más. Foto ahí. 1, 2, 3. Asumo que han hecho foto. Voy a dar vuelta a la hoja para terminar
Bien, esto que sea hasta ahí. Esa que sea una fotito que venga hasta aquí. 1, 2, 3. Foto. Hasta ahí, foto. 1, 2, 3, foto. La última. Hasta ahí. Punto. Si yo le pregunto algo del diodo tipo PN, usted me tiene que hablar hasta aquí. Recuerden que no van a tener tiempo de estar mirando cuando yo les pregunte. Tienen que tener las ideas bien claras, por eso está escrito y todo. Para terminar la charla de hoy, preguntas hasta aquí. Las referencias, pues pueden utilizar las que ya les di, ¿no es cierto? Alonso, Alonso Fin, Serway, Szymanski. Bueno, esto se encuentra en cualquier lugar. En internet hay un montón. Pero no quiero que se me desborden. No les estoy pidiendo sean doctores. Lo que estoy pidiendo es comprender lo mínimo hasta aquí. Yo voy a evaluar sobre este contenido. Muy bien. Lean, no se dejen acumular material, que ya estamos entrando a la recta final de la asignatura. Conmigo hasta el lunes, Dios mediante, ¿ok? Está bien, ingeniero. Muy bien. Está bien, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muy ¿En qué bien. vamos a tener más avance? ¿Cómo? ¿Vamos a tener más avance el lunes? No, seguimos, todavía nos falta la unión PNP, transistores y todo lo demás. Ah, ya está bien, está bien. Ok.